Ya, chicos, entonces vamos a pasar a resolver el ejemplo 5. Dice, la figura 1 muestra la delimitación de la cuenca del río Popo. Dentro de la misma existen 3 estaciones de precipitación y fuera de ella 1. Los valores de precipitación media anual se indican debajo de cada estación. Se pide estimar la precipitación media de la cuenca mediante los polígonos de Thyssen, el método de las isoyetas, el promedio o media aritmética. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí al OneNote. Voy a abrir una nueva sección. Esta es la cuenca, ¿no? Nos dice que hay 3 estaciones dentro y una estación fuera. El primer inciso, están pudiendo ver la pantalla, ¿no? Chicos. Sí. Ya. Entonces voy a pegar aquí el enunciado primero. Y voy a pegar nuestra figura. Fíjense, ahí tiene escala, ¿no? Ya está. Listo. Entonces dice, el primer método por el que tenemos que resolver los polígonos de determinar la precipitación de toda la cuenca en sí. Ahorita estaríamos viendo métodos que ya contemplan la distribución arealmente. En los anteriores ejemplos hemos visto completar datos puntuales, es decir, de una estación. Pero ¿cómo hacemos para agarrar y obtener la precipitación representativa de la cuenca? Entonces ahorita estamos viendo métodos que nos permiten determinar la precipitación representativa de la cuenca tomando en cuenta datos de varias estaciones. En este caso tenemos 4 estaciones, ¿no? 3 dentro de la cuenca y 1 fuera. Entonces nos pide determinar la precipitación media anual de la cuenca, ¿ya? Y para eso nos dice que apliquemos primero el método de los polígonos de Thyssen. Entonces, ¿en qué consistía el método de los polígonos de Thyssen? Les voy a mostrar acá. Entonces, para el método de los polígonos de Thyssen, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las estaciones, esos son los pasos. Una vez que ubicamos las estaciones, generamos una triangulación de tal forma que unamos todas las estaciones, evitando que tengan ángulos menores a 90. ¿Ya? Luego, una vez que hemos nosotros unido las estaciones con triángulos, tenemos que trazar mediatrices, ¿ya? Y de esas mediatrices extendemos las mismas hasta el límite de la cuenca, es el contorno de la cuenca, y esos son los polígonos representativos para cada una de las estaciones, ¿ya? Entonces, ¿el método en qué consiste? En graficar líneas de igual precipitación de la cuenca, ¿ya? Y permite, no, ese es el de las isoyetas, estamos en polígono. Una vez que nosotros hemos determinado los polígonos, este polígono es representativo para cada uno. Ahora, el método de las isoyetas consiste en graficar líneas de igual precipitación sobre la cuenca. Es decir, ¿en qué consisten las isoyetas? Es como hacer curvas de nivel, pero con valores de precipitación, en este caso. ¿Ya? Ahora, y el método de, bueno, esta es la figura que muestra el método de las isoyetas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y el método de, ¿qué más nos dice? Promedio aritmético o media aritmética es simplemente, acá está, sacar un promedio en función de las estaciones, ¿ya? Es decir, la precipitación de la cuenca, ¿ya? Va a ser igual a la sumatoria de las precipitaciones de cada estación, ¿ya? Entre el número de estaciones. Ese es el método más sencillo, pero el menos exacto porque no genera o no crea una distribución o no pondera una distribución areal, ¿ya? Simplemente es como agarrar, toma los 4 datos que están cercanos y dentro de la cuenca y los promedia. El método de polígonos de Thyssen considera en realidad solamente la distribución areal. Y el método de las isoyetas se podría decir ya que considera lo que es altitud.
La desventaja del método de polígonos de Thyssen es que no considera esa variación de altitud, solamente la distribución de planta, ¿no? X, Y. Entonces, el primer método. Okay. El método de... Inge, disculpa una pregunta. ¿Qué método dijo que era el menos exacto? El de ponderación, el promedio aritmético, porque solamente toma los 4 datos y no está tomando en cuenta, por ejemplo, si hay una variación en altitud, ¿no ve? O cómo están distribuidos arealmente. Es como tomar, agarrar los 4 puntos, sumarlos y dividirlos entre 4. Ese es el promedio aritmético. Gracias, Inge. De nada. Polígonos de Thyssen. ¿Ya? Entonces, para los polígonos de Thyssen, voy a ver aquí. Mejor voy a comenzar. Ok. Para los polígonos de Thyssen, lo primero que tengo que hacer es unir con triángulos mis estaciones, ¿no? Tengo que unir con triángulos mis estaciones. En realidad vamos a hacer estos pasos en forma secuencial. Unimos con triángulos las estaciones, generamos las mediatrices y extendemos las líneas de las mediatrices hasta el contorno de la cuenca y de esta forma obtenemos los polígonos, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí a mi base en AutoCAD, que les voy a pasar también este archivo, o bueno, también lo puedo unir con aquí, con estas líneas, que no va a quedar mal. Entonces unimos con triángulos, ya, todas las estaciones, ¿no? Van agarrando y uniendo con triángulos. Vamos uniendo los triángulos. Listo. Ya, una vez que hemos unido los triángulos, vamos a generar mediatrices. Las mediatrices son estas que van al medio, ¿no? Son líneas que van justo al medio de los contornos del triángulo, ¿ya? Desde el punto central. Donde se cruzan y luego voy a ir borrando. Y que están en ángulo recto, ¿no? Esto. Ahí. Y esto sería, a ver, la mitad. Oh. Me ha agarrado línea. Ahí que quede bien. Ahí, ¿no? Y vamos haciendo eso para todo esto, ¿no? Bueno, ahí más o menos, ¿no? Más o menos queda. Mis mediatrices, listo. Borro estas líneas. Bueno, voy a extender, antes de borrar, extiendo estas líneas hacia el contorno de la cuenca. Y borro las que he utilizado para triangular.
Esto necesariamente necesita de un graficador ya, o sea, necesitan un software de graficación como AutoCAD o necesitan para determinar el área, ¿no? Entonces, en el examen que hago, les doy, si es que les dieren el examen, les doy como cuencas académicas, digamos, son cuadrados de tal forma que ustedes puedan ver o calcular el área, ¿no? De los polígonos. Entonces, para que no tengan la necesidad de utilizar, ¿no? Un software de graficación. Ya, una vez que nosotros hemos terminado las áreas representativas, esta va a ser el área ya para la estación 1 o área representativa para la estación 1. Tienen que sacarla con un hatch, ¿no? Con hatch en AutoCAD o con... Porque ahorita como es una cuenca irregular no van a poder tener el valor exacto ni con la escala. Esta va a ser el área para la cuenca 2 o la estación 2. ¿Ya? Esto va a ser para la estación 2. Esta para la estación 4. Y la que está de color blanco para la estación 3, ¿no? Pasé un poquito. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, una vez que nosotros tenemos las áreas determinadas, ya es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Ya me pasa. Aquí está. ¿Ya? Entonces, la precipitación media anual para toda la cuenca va a ser igual a 1 entre el área total de la cuenca, que les voy a dar como dato ahorita. El área de la cuenca son 100 kilómetros cuadrados. Vayan anotando eso, por favor. O bueno, voy a sacar de acá. Voy a pegar aquí la información. Ya, para que la tengamos a mano. ¿Ya? Entonces, la precipitación media anual de la cuenca va a ser 1 entre el área total de la cuenca, que son 100 kilómetros. A ver, verifiquen. 100 kilómetros cuadrados, ¿ya? Por la sumatoria del área de cada estación por la precipitación de cada estación. Por ejemplo, para la precipitación, para la estación 1, la precipitación media anual es 25. 25 milímetros, ¿no ven? 25 milímetros por el área, ¿no?
o el área por la precipitación, es igual. 14.40. Los kilómetros cuadrados se van a simplificar porque esto es 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Nos va a quedar el valor en milímetros. ¿Ya? Más, dicen, ¿no? Más. Ay, no, esta tableta es tremenda. Sería 10 de la estación 2, ¿no? 10 milímetros. Por 31.81 kilómetros cuadrados, ¿no? Más 5 milímetros por 34.66 kilómetros cuadrados. Más, disculpa mi letra, realmente no estoy pudiendo escribir últimamente. 15 en esta tableta, milímetros por 19.13 kilómetros cuadrados. Todo esto sobre los 100, ¿no? Bueno, ahí afuera ya está los 100. Aquí ya no es necesario, está fuera los 100 kilómetros cuadrados. Cierro paréntesis. ¿Y cuánto sería? 11.36. Nuevamente, por favor. 11.36. Elías, ¿no? Sí. Ya, 11.33. Elías, vas a mandar tu nombre al grupo. Listo. 11.33 milímetros. Por el método de... 36 era, ingeniera. Perdón. 11.36. Listo. Ingeniera 11.38. Sí, 11.38. Es 11.38, ingeniera. A ver. En el chat también tenemos otro. Padilla Castro, ya. Los que tengan el valor correcto y han respondido, bueno, voy a ponerles puntos, ¿ya? ¿Quiénes han sido una chica y un chico ahora? ¿Quiénes eran? Por favor, no puedo ver. Yo, ingeniera Velázquez. Jiménez. Jiménez, ya, manden su nombre al grupo, por favor. Jiménez Rubén y Velázquez Maritza. Y Padilla Castro Fernando. Mandas. Johnny, está el error equivocado, por favor, verifique. 11.38, ¿no? Ya. A ver, revisa Elías. Ya. Es la respuesta. Esa sería la precipitación medianal de la cuenca por el método de los polígonos de Disney. ¿Alguna pregunta hasta aquí para que pasemos al siguiente método, que son el método de las isoyetas? Chicos, ¿ninguna? Seguimos entonces. Inciso B. Preguntan ahora porque es que luego en el examen no les ha ido muy bien. Ya. Método de las isoyetas. Ya les había dicho que el método de las isoyetas o las isoyetas son como curvas de nivel, pero con datos de precipitación, ¿no? Eso es lo que son las curvas
o las isoyetas, ¿no? Con datos de precipitación. Entonces, lo que tenemos que hacer para el método de las isoyetas es tenemos nuestro mapa, vamos a necesitar esta información. Ya no es así, ¿no? Esta, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el método de las isoyetas es verificar, ¿no? Fíjense, la estación 1 tiene un valor de 25 milímetros, la estación 2, 10 milímetros, la estación 3, 5 milímetros, 15 milímetros, la estación 4, ¿no? Entonces, les había dicho que es como hacer curvas de nivel. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es, pero en este caso de precipitación, sobre la triangulación, ¿se acuerdan que en realidad también para hacer curvas de nivel triangulamos y escalamos, ¿se acuerdan? Entonces, es la triangulación de Delaunay. ¿Se acuerdan de topo? De topografía. Es como hacer una triangulación, ¿no? Hacemos la triangulación. Ay, pucha. Con línea. Como hacer una triangulación de Delaunay. ¿Se acuerdan ese método? En topo vemos eso, ¿no? Triangulamos esto. Triangulando. Esto por haber, ¿no? Este es de 5 a 10. Entonces, dividen entre 5, ¿no? Aquí sería de 10 a 25, serían 10, 15, 20. Vamos a marcar así. Más o menos, ¿no? 15, 20. Vamos a anotarlos aquí, ¿no? 15, 20. Aquí, ¿no? 5, sería 10. Del 5 a 25 serían 5, 15, 20, 25. Más o menos por aquí. 20. Así, ¿no? Más o menos. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor con una regla, ¿no? 10, 15, 20 y 25. Lo mismo aquí, ¿no? Sería 15, 20. 25, aquí sería 5, 10. Y vamos uniendo todos los valores, ¿no? Agarran esto. Sería aquí, ¿no? 10. Ay. 10. 5 va a estar por aquí. 15. Todos los valores de 15, ¿no? Tiene que pasar por 15. Ya ustedes lo pueden hacer mejor. Chicos, 15. Este tiene que estar aquí abajo, pasando por 15, ¿no? 20 y 25, ¿no? Esa es en realidad nuestra configuración de las isoyetas. Borramos esto, ¿no? Borramos estos que no nos sirven. Estos ya no nos sirven. Y tendríamos esto. Vayan repasando cómo hacer curvas de nivel, ¿ya? Los que no se acuerden. Por favor. Listo, ahora.
de 5. Voy a poner un poquito más grueso esto para ir marcando las áreas. De 0 a 5, esta sería el área entre las isoyetas. De 10 a 5, de curvas isoyetas, de 10 a 5, el área sería esta. Ay, no sé qué está pasando con mi bolígrafo. Esta. ¿No? Luego tenemos esta, de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25, que sería esta pequeña porcioncitas, ¿no? Solamente tomamos en cuenta el área que está dentro del contorno de la cuenca, ¿no? Aquí ya tenemos los datos. Aquí yo ya les he puesto los datos para que puedan trabajar. Entonces, una vez que ya hemos obtenido estas áreas en nuestra configuración de las isoyetas, lo que nos queda es calcular. ¿Dónde estás? La precipitación media de la cuenca. Donde la precipitación de la cuenca va a ser igual a 1 sobre el área total de la cuenca, que ya sabemos que es 100 kilómetros cuadrados. Ya han mandado el valor, creo. Alguno. También es por puntaje. Si ya lo han hecho, manden los primeros 3, van a tener puntaje. Por la sumatoria de la precipitación entre curvas, ¿no? Entre curvas por el área, ¿no? De la precipitación y 1 menos 1, es decir, en 0, de 0 a 5, ¿no? Más la precipitación de la otra isoyeta, en este caso sería 15, sería 0 más 5, ¿no ve? Entre 2 por el área. Es 0, porque aquí tenemos precipitación 0 y luego 5. Menos 1 y 1 entre el área, ¿ya? Entonces, a ver, los primeros 3 que me envíen. Se dejaba de compartir. Los primeros 3, antes de que yo termine, ¿no? Aquí sería, ya, por el chat han mandado. Vamos a ver. 1093, 1094, 1093. Ya no más. Ya no más. Y vamos a ver si están en lo correcto. Si están en lo correcto, mandan al grupo, chicos. Sería 0 más 5 milímetros, ¿no? 0 más 5 milímetros entre 2, todo esto por el área, ¿no? Que sería 16.74. Es esta área, ¿no? Esta área es 16.74. Esto es 0, ¿no? 0 y aquí viene 5. Entre 0 y 5 el área es 16.74. Más, ponen, ¿no? Sería 5 más 10 entre 2, todo esto por el área, 23.89. Más, aquí, ¿no? 10 más 15 entre 2 por 34.51 más 15 más 20 entre 2 por 23.6. Me bajé mucho. Más
20 más 25 milímetros, ¿no? De precipitación entre 2 por 1.27 kilómetros cuadrados. Todo eso entre 100. Esto igual es a... Controlen, por favor, si sale 10.90 y... ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto sale? 10.93, dicen, ¿no? 10.933. Ya. 936, 93. Ya otros dicen 94, lo ha debido redondear. Pero igual no tendrá, 93 nomás tendría que ser, ¿no? Ya. Entonces, a ver, mandan al grupo los primeros. Ya, 10.9, nos dice admitimos Johnny, no sé por qué 10.94, 10.94, 10.9. Ahí verifiquen, hay más 10.94. Verifiquen si está bien 10.94, 10.93. 94 sale, Inge. Es 94, ingeniera, redondeando. Ya, 94. Entonces mandan al grupo, al chat, digo. ¿Dónde está? En el chat. Mandan al grupo. ¿Quién ha mandado primero? Johnny. Jiménez Rubén. Y Cuiza Cruz Sergio. Ya. Estamos pudiendo ver la pizarra, ¿no? ¿O no? Chicos. ¿Están viendo la pizarra? No, No se ve. A ver. ¿Qué pasa? A ver, otra vez. ¿Ahora? Sí. Ya. Listo. Y el último inciso. Método del promedio aritmético. Y para el método del promedio aritmético solamente necesitamos esto, ¿no? Y es 1, la precipitación media por el método del promedio debe ser 1 entre 4 por la sumatoria, los primeros 3 que envían al grupo de WhatsApp el valor correcto. Bueno, ya a este chat, ya han enviado este chat. Los primeros 3 que envíen el valor correcto, luego van a enviar al grupo de WhatsApp para que Hans tome en cuenta. Ya, serían 25, ¿no? Milímetros, ¿no? Más 10 milímetros, más 5 milímetros, más 15 milímetros. Eso da un valor de 13, ¿no? 13.75, ¿está bien? Verifiquen. Sí, está bien, ingeniera. Ya, 13.75. Listo. ¿Qué método utilizarían ustedes? Fíjense, han sacado 11.38 con los polígonos, 10.94 y 13.75. Isoyetas. Ya sí, isoyetas, pero en el caso de que no puedas tener una buena configuración de isoyetas, ¿qué podrías aplicar? Depende, puedes utilizar o isoyetas o también si no hay mucha variación en altitud, podrías utilizar también el método de los polígonos de Thiessen. Ya no es muy recomendable, a menos que sea una zona súper homogénea, puedes utilizar el promedio aritmético, ¿no? Dependiendo de las características de la zona, ¿no? Listo. Entonces,
Vamos a pasar al tema 5. Estamos pudiendo ver la presentación en PowerPoint, ¿no? Para el tema 5, chicos, necesitamos, no hay otra, necesitan Excel, ¿no? Porque tienen que aprender a configurar, o sea, a construir lo que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces, para eso necesitamos sí o sí Excel, ¿ya? Es necesario, o planillas de cálculo, porque necesitamos graficar la información. Que para este tema pueden utilizar el capítulo 6 de Aparicio, pueden utilizar el libro de Aparicio, revisan el capítulo 6, de Villón el capítulo 3, de Monsalve el capítulo 3. ¿Ya? Y ahí tienen también bibliografía en inglés. El tema está estructurado en 6 puntos, ¿ya? Donde vamos a hablar de las generalidades, definiciones de lo que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Vamos a ver qué son las curvas de intensidad, duración, frecuencia, la aplicación de estas curvas, ¿ya? Vamos a ver un poco de lo que es la precipitación máxima probable y vamos a ver problemas. Entonces, empezamos, ¿ya? ¿Qué será el análisis de una tormenta o un evento lluvioso? O sea, por ejemplo, cuando llueve tenemos, cuando se genera una precipitación, a eso es a lo que llamamos evento lluvioso, ¿no? Una tormenta. Entonces, puede durar minutos o varias horas. Por ejemplo, aquí nosotros no podemos aguantar lluvias muy intensas y de poca duración, ¿no? Se dan cuenta, el sistema de drenaje es tan caótico que puede causar estragos si lluvias intensas duraran más tiempo. ¿Ya? Ahora, tienen variación espacial, estas tormentas o eventos lluviosos, pueden abarcar extensiones variables o extensiones pequeñas, ¿no? O sea, eso es indistinto, ¿ya? La importancia del análisis de estas tormentas o eventos lluviosos, cómo están relacionadas con lo que es la ingeniería o las obras de ingeniería civil. Por ejemplo, en el caso de las obras hidráulicas de ingeniería civil, con estudios de drenaje muy necesarios en ciudades, que es lo que ha pasado en nuestra ciudad. O sea, no tenemos si bien uno de sus compañeros que ha trabajado con nosotros en el Instituto de Aguas para desarrollar su proyecto de grado, ha hecho un buen análisis de toda esa zona del mercado campesino que le vamos a presentar y les vamos a mostrar cuáles son las causantes o las causales de los estragos que se generan en todas esas zonas cada vez que llueve, ¿no? Pero se tiene que complementar ese estudio, ¿no? Hay que instrumentar la cuenca urbana, entonces para eso nos sirve, hay que hacer un estudio de drenaje de la zona, ¿no? Hay que determinar los caudales máximos que pasan a través, por ejemplo, de una presa. Para determinar caudales máximos utilizamos mucho lo que son curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿ya? Nos sirve para determinar la luz de un puente, por ejemplo, este estudio de una tormenta, ¿no? La conservación de suelos, el diseño y cálculo de diámetros de alcantarillas. Hay una fórmula muy utilizada para el diseño de alcantarillas que es por el método racional. Es uno de los más sencillos, pero no sería la complicación, pero ¿cuál es la importancia del método? ¿Cuál es el factor importante del método? La intensidad. Entonces, intensidad la tenemos que determinar de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Si bien el método para determinar el caudal de alcantarillas en el método racional es bastante sencillo, pero requiere bastante información. Y entre esas es las curvas de intensidad, duración, frecuencia. La ecuación en sí, ¿no? Con las curvas de intensidad, duración y frecuencia vamos a obtener una ecuación representativa de la zona para determinar la intensidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la intensidad? ¿O qué es la intensidad? La intensidad es la precipitación sobre el tiempo. Y la intensidad máxima es la precipitación máxima entre el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros intensidad. La cantidad de lluvia caída o la lámina de presión entre un tiempo determinado. ¿Qué cantidad de lluvia
ha caído en 1 hora. ¿Qué cantidad de lluvia ha caído en 5 minutos? Esa es la intensidad, ¿ya? La duración corresponde al tiempo, ya que transcurre entre el inicio y el fin de la tormenta o un evento. Y fíjense que aquí nosotros en este pluviógrafo estamos pudiendo ver las variaciones de intensidad. ¿Se acuerdan que en el tema 4 decíamos que los pluviógrafos son los que te dan buena información? Precisamente esto, fíjense cómo va variando la intensidad en función del tiempo, ¿no? Podemos ir viendo los picos, ¿no? Donde ha llovido más, en qué hora ha llovido más, en qué hora ha llovido menos, ¿no? Ha ido disminuyendo la intensidad, ha ido subiendo la intensidad. Eso es lo que podemos ver con un pluviógrafo, que es muy importante, ¿no? Entonces, la frecuencia y periodo de retorno. Ya habíamos hablado de lo que es frecuencia y periodo de retorno, ¿no? Es importante conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento de extremo de precipitación, ¿ya? Y es el número de veces que se repite una tormenta en el periodo de retorno, ¿no? Está asociado a conceptos estadísticos y probabilísticos, como habíamos visto, ¿ya? La tormenta, digo, el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad, ¿no? O frecuencia. 1 sobre P, habíamos visto nosotros, ¿no? O 1 sobre F. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un yetograma? Un yetograma es un gráfico en forma escalonada, ¿ya? Que representa la variación de intensidad a lo largo del tiempo. Se puede visualizar, perdón, muy fácil a qué hora la precipitación adquirió su máxima intensidad. Este es un yetograma. Es una gráfica de la intensidad versus el tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿a qué hora tenemos las intensidades máximas de la tormenta? ¿En qué horas? ¿O en qué periodos de tiempo? ¿A los cuántos minutos? A los 500, 700 y 800. Sí, así es. Así es. ¿No? Ahora, ¿qué es la curva masa de precipitación? La curva masa de precipitación es una representación gráfica de la precipitación acumulada frente al tiempo. ¿Ya? Se extrae directamente del pluviograma. Ya es una curva no decreciente donde la pendiente de la tangente en cualquier punto representa la intensidad. Esta es la curva masa de precipitación. Es una curva creciente. Por eso son valores acumulados, por eso es creciente, ¿no? ¿Qué serán las curvas de intensidad, duración, frecuencia? ¿Ya? Las curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿ya? Son curvas, como dice ahí, que resultan de unir puntos representativos de intensidad máxima, ¿ya? Correspondientes a una misma frecuencia y periodo de retorno. Ese es el concepto que tienen temas, ¿no? Otro concepto dice que es la representación gráfica de la relación existente entre intensidad, duración y frecuencia o periodo de retorno de la precipitación, según Benítez, ¿no? Ahora, estas curvas de intensidad, duración, frecuencia, como dice ahí, son las herramientas más útiles para el diseño hidrológico de caudales máximos y permiten obtener la intensidad máxima para el diseño de estructuras hidráulicas, ¿ya? Su aplicación se limita a cuencas por ese caso que tienen, pero tiempos de concentración pequeños. Estas son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Fíjense, para cada periodo de retorno graficamos una curva de intensidad versus duración, y lo que tiene aquí dentro de la curva como 10 es el periodo de retorno. Para un periodo de retorno de 10 tenemos esta curva. Para un periodo de retorno de 15 años tenemos esta curva. Para un periodo de 30 años tenemos esta curva. ¿Y cómo podemos leer? Por ejemplo, para una duración de una tormenta de 60 minutos y un periodo de retorno de 10 años, leemos aquí el valor de la intensidad. ¿Ya? Eso, por ejemplo, si ya tienen estas curvas de duración, frecuencia para una cuenca, las pueden utilizar para cualquier diseño de cualquier obra que vayan a proyectar, ¿no? Entonces es importante que cuando ustedes estén haciendo consultoría y determinan las curvas de intensidad, duración, frecuencia para una cuenca, las guarden porque pueden volver a utilizarlas, ¿no? O también pueden
actualizar su registro para volver a utilizarlas. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a obtener de esta curva. De esas curvas esta ecuación es la que tenemos que obtener. Donde I va a ser la intensidad de lluvia máxima, D es la duración de lluvia en minutos, T es el periodo de retorno, y K, M, N y C son constantes que se obtienen de la correlación lineal múltiple, del ajuste de estas curvas. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos que obtener al final de todo el proceso. Entonces, esta curva, fíjense, esta ecuación se obtiene, si nosotros aplicamos logaritmos, esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Logaritmo de una división, ¿qué es? Es resta, ¿no ve? Y luego de una multiplicación se vuelve suma. Entonces, el logaritmo de I va a ser igual al logaritmo de K, de esta ecuación que estamos sacando, ¿no? Más M por el logaritmo de T, menos N por el logaritmo de D más C. Ahora, por analogía, nosotros ponemos que esto es Y, que esto es A sub 0, que todo esto es A1, X1, que esto es A2 y X2. ¿Ya? Para simplificar, nada más. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos simplificado, digamos, nuestra ecuación para obtener los términos, ya realizamos un ajuste de correlación lineal múltiple, ¿no? Entonces tenemos que ir obteniendo todas estas ecuaciones. Donde n es el número de datos. ¿Ya? A sub 0, A sub 1 y A sub 2 son las incógnitas, y x1 y x2 son los logaritmos de i, de la intensidad, del periodo de retorno y de d, que puede o no incluir el valor de c. Ahora, esta c, este valor de c, es 0 ¿cuándo? O sea, no requiere un valor. Cuando nosotros graficamos estas curvas de intensidad, duración, frecuencia en escala logarítmica, el tiempo, si esas curvas se ajustan a una línea, entonces este valor de C es 0. Pero si como en este caso, fíjense, no se ajustan, ¿no? Ya habiendo graficado en escala logarítmica el tiempo y aún así siguen curveadas las líneas, tenemos que buscar un valor de C de tal forma que estas curvas se vuelvan rectas, graficadas en escala semilogarítmica, ¿ya? En papel logarítmico. Tendrían que ajustarse una línea recta, ¿ya? Si no se ajustan estas curvas graficadas en papel logarítmico a rectas, entonces este valor de C no es 0, sino que tenemos que irle buscando un valor hasta que estas curvas se ajusten, graficadas en papel logarítmico, se ajusten a rectas. ¿Me entienden? Chicos, ¿me entienden? Porque vamos a hacer los ejemplos tienen que ver con este ajuste también. ¿Se entiende, verdad? ¿Nadie? Bueno, se voy a ir avanzando. Si no está comprendido el concepto, no sé. Abel. Abel. Abel a la una. Inge, disculpe. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ya, voy preguntando así. No contesta, nos voy a ir sacando. ¿Ya? Entonces, esto tiene que pasar hasta que se ajuste en una recta, entonces le damos un valor. Si ya se ajustaran a líneas rectas graficadas en papel logarítmico, ya este valor tiene 0, ya es 0 directamente. ¿Ya? Entonces, una vez estimados los coeficientes A sub 0, A sub 1 y A sub 2, se pueden evaluar los coeficientes K, M y N por las propiedades que habíamos encontrado, ¿no ve? Por ejemplo, algunas ecuaciones ya determinadas, pero esta es antigua, ¿no? Y esto es con los datos de aeropuerto, curvas IDF para Bolivia. Por ejemplo, para la ciudad de Sucre, esto es con los datos de la estación de aeropuerto, si no me equivoco. Es igual a 180.246 por el periodo de retorno elevado a 0.331 entre D, miren aquí ya directamente no tiene un valor de C, ¿no? 0.703. Esta
esta ecuación ya es antigua, ¿no? Entonces hay que actualizar con los nuevos datos. Para Santa Cruz, para la ciudad estoy hablando. Para La Paz, no para el departamento, para la ciudad de La Paz. Y miren que la de la ciudad de La Paz tiene algunas limitantes. Ustedes tienen que determinar esta ecuación para todas las zonas que vayan a hacer un estudio. No pueden utilizar la de Santa Cruz para, por ejemplo, o la de Sucre para Monteagudo, ¿me entienden? No tiene nada que ver, no pueden utilizar esta ecuación, que es para el municipio de Sucre, para Monteagudo. No, tienen que determinar, o sea, con los datos que tengan en la zona, buscan, van a hacer, por ejemplo, un puente en Monteagudo. Delimitan la cuenca, identifican qué estaciones están cercanas, ven la cantidad de registros que tengan de esas estaciones y tienen que determinar las curvas de intensidad, las curvas de intensidad, duración, frecuencia. ¿Me están entendiendo? Tienen que determinar esta ecuación para cada lugar que estén evaluando. Si en la misma cuenca tienen dos obras, por ejemplo, una presa y aguas más abajo un puente, sí pueden utilizar y solamente tienen esa estación dentro o cercana, entonces pueden utilizar esa información, pero si fueran la misma cuenca, un sector muy cercano, ¿ya? No pueden utilizar la de Sucre para Monteagudo. He visto que últimamente han estado haciendo trabajos de consultoría estudiantes de la facultad que no están manejando bien estos conceptos, ¿ya? Entonces, me entienden, ¿no ve? Estas son solamente algunas ecuaciones que están en el manual de carreteras, si no me equivoco, del ABC, ¿ya? Pero solamente son ejemplos, digamos. Por ejemplo, para Sucre han determinado esto. Podrían utilizar esto, pero habría que validarla ya con los nuevos datos de precipitación, ¿ya? Entonces, para la construcción de curvas IDF se pueden utilizar registros pluviográficos, horarios, no tenemos esta información lastimosamente, pero lo que comúnmente nosotros utilizamos son registros pluviométricos. Es decir, trabajamos con precipitaciones máximas en 24 horas, porque no hay registros pluviográficos, ¿ya? Para la construcción de estas curvas. El método, si ustedes consiguieran registros pluviográficos, a partir de las bandas de pluviógrafo, ya se seleccionan el año de precipitaciones máximas asociadas a diferentes duraciones, se elabora la serie de valores de precipitaciones máximas, se determinan las intensidades máximas, se ajusta para cada duración los valores de intensidad de precipitación, ya, ordenados de forma decreciente, pueden utilizar Weibull, Gamble, ya, Log-Pearson 3, se efectúan pruebas de bondad y ajuste, ya, con la función seleccionada se procede a estimar los periodos de retorno para cada duración, se calculan los coeficientes de correlación múltiple y se determina la ecuación o expresión matemática para la generación de las curvas IDF y finalmente se construyen esas curvas IDF. Ahora, cuando no se disponen de registros pluviógrafos, hay que hacer un paso más. Primero se requiere establecer relaciones que nos permitan convertir estas precipitaciones máximas en 24 horas en alturas de cortas duraciones. Podemos utilizar Gransky, Dickey-Page, Frederick Bell, Chen o coeficientes de desagregación, ¿ya? La de Gransky aplicamos simplemente esta fórmula, ¿no? Donde ahí es la intensidad del periodo de retorno para una determinada duración, ¿ya? Y sub 24 elevado a t es la intensidad media en 24 horas del periodo de retorno, ¿ya? Ahora, la ecuación de Dickey-Page, ¿ya? La ecuación de Bell. Todo esto está en el hidroestat. Van a poder ver que pueden utilizar también en el hidroestat con una práctica en ayudantía, donde van a tener horas extra para el uso del software, ¿no? Que es más sencillo que hacerlo de forma manual. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de las curvas IDF? Como les estaba diciendo, el método racional, por ejemplo. El caudal es igual a 0.278, el caudal máximo, ¿no? En metros cúbicos segundo. Esta ecuación funciona más o menos como una ecuación empírica, ¿ya? Porque fíjense, no hay correlación en las unidades. Es decir, el caudal del método racional te lo proporciona en metros cúbicos por segundo. El coeficiente de escorrentía es adimensional y viene de las características del suelo de la cuenca.
La intensidad, esto es lo que vamos a determinar con las curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿no? En milímetros hora y el área en kilómetros cuadrados. En estas unidades tienen que meter los datos. Entonces, para alcantarillas el método racional es muy utilizado. Ya tiene limitaciones también para su uso, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que necesitan? Este coeficiente de escorrentía, que es característico de del tipo de suelo, la intensidad. Aquí estaría como que el problema, ¿no? En el coeficiente y en la intensidad. ¿Ya? Entonces, prácticamente es este el esquema del método racional. Solamente contempla el área, el coeficiente de escorrentía, que es las características de la superficie de la cuenca del suelo, ¿no? Y la intensidad. Ahora, otra aplicación de las curvas IDF es la obtención de una tormenta de diseño. ¿Cómo se está comportando la tormenta? Entonces, esa tormenta de diseño, para hacer una distribución, digamos, para no tener solo un dato puntual, se puede padronizar con bloques alternos, padrón de tormenta crítico, método de Chicago del SCS o método del dietograma. ¿Ya? Eso van a profundizar también más adelante, los que se vayan por el área de agua. ¿Ya? El método de bloques alternos, primero se selecciona la duración de la tormenta y su intervalo de discretización, haciendo que por lo menos haya 5 de ellos. A través de las relaciones PDF o IDF se calcula la precipitación y duración para cada uno de los intervalos. ¿Ya? Si son curvas IDF, se tiene que calcular la precipitación mediante el valor de I por T. ¿Ya? Se calculan los incrementos de precipitación para cada intervalo y se redondean las precipitaciones de tal manera que el máximo se acomoda al centro. Entonces obtenemos esto. Esta es la distribución que obtenemos. Este es como que nuestro dietograma, no sé si le llamaré sintético o como más o menos forzado por nosotros, ¿no? O sea, para ver cómo se podría distribuir la tormenta. Esto es por el método de los bloques alternos, ¿no? Ahora, las curvas de precipitación área-duración son curvas, ya, que establecen las cantidades máximas de precipitación que se producen en diferentes áreas. Es uno de los métodos más simples, pero que se utilizan para transponer tormentas de un sitio a otro. Es importante porque a veces no tenemos información y podemos utilizar estos métodos para transponer las tormentas. Pero, bueno, para construir estas curvas PDF necesitamos pluviógrafos instalados en la zona, ¿no? Es un poco la desventaja, estas curvas PDF, que son muy similares, ¿no? A las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Un método que se puede utilizar, solamente les muestro esto porque generalmente no utilizamos mucho porque no tenemos proyectos macros, ¿no? Como en otros países, pero está bien conocer. Entonces, el procedimiento para la construcción de esas curvas es dibujar la curva masa de la estación que cuentan con pluviógrafo, trazar los polígonos de Thyssen, ¿ya? Luego se dibujan las isoyetas, ¿ya? Se calcula el área encerrada entre cada una de estas isoyetas, como es similar a lo que hemos hecho, ¿no? Se superponen los polígonos de Thyssen y se calcula el área de influencia de cada estación. Es decir, así, ¿no? Fíjense. Este es un área, esta es otra área y esta es otra área, ¿no? Quedan así, ¿no? Las áreas. Y se determina la curva masa correspondiente. Se eligen las duraciones de interés y para cada duración se seleccionan los máximos incrementos de precipitación y finalmente se dibujan los datos en el área de precipitación y duración. Pueden revisar el capítulo 6 de Aparicio si es que quisieran profundizar en esto. Pero nosotros no hemos tenido, salvo Misikuni, que quisiera ver cómo han hecho el estudio hidrológico para la presa de Misikuni, pero así, proyectos macros no tenemos como para que hayamos podido utilizar esta metodología, pero está bien que podamos conocer, ¿no? Es importante. Ahora, la precipitación máxima probable, ¿ya? La precipitación máxima probable se define como la precipitación sobre una cuenca que va a producir una crecida que virtualmente no presenta riesgo de ser excedida.
es necesaria para el diseño de obras hidráulicas de mayor magnitud, como los vertederos o el estudio de seguridad de presas, ¿ya? Y su determinación implica 5 elementos importantes: curvas PAD, patrón de isoyetas, factor de ajuste, área de tormenta crítica y factor de ajuste de isoyetas. Esta es la precipitación máxima probable. Pero fíjense que necesitamos de las curvas de precipitación área-duración. ¿No? Todo el método que les estaba mostrando para proyectos grandes, ¿no? Pues finalmente pasamos a problemas, ¿ya? Entonces vamos a resolver nosotros estos problemas. Para eso les tengo preparados igual les tengo preparados videos para que los puedan ver y resolver y entregarme una práctica, ¿ya? Ahí estoy desarrollando todo el procedimiento paso por paso. Lastimosamente no se puede hacer en otra que sea Excel, ¿ya? Entonces vamos a dar descanso de 10 minutos y continuamos con la clase. Tenemos hasta las 11, ¿no? Entonces descanso de 10 minutos, chicos, y continuamos con la clase para resolver los problemas. Ya, continuamos, chicos. Entonces, el primer problema me dice: un registro anual de datos de precipitación para la estación A para un periodo de retorno de 22 años se proporciona en la tabla de abajo. Acá, ¿no? Luego dice: estimar la precipitación anual para un periodo de retorno de 10 años y 50 años. ¿Cuál será la probabilidad para que para que una precipitación anual iguale o exceda una magnitud de 100 centímetros en la estación A? ¿Y cuál es el valor de una precipitación anual confiable al 75%? Pista es el valor a ser igualado o excedido en un 75%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Tenemos aquí ya los datos de la tabla, ¿no? Entonces, Ingeniero está compartiendo pantalla. ya. Entonces, tenemos aquí los datos de la tabla, ¿no? Estos son los datos de esta tabla. Aquí están, ¿no? Entonces, nuestro registro es desde el año 60 hasta el año 81. Entonces, nosotros para que podamos encontrar el periodo de retorno, ¿qué es lo que hacemos? Podemos determinar la probabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? La probabilidad. M es el número de orden, ¿ya? Entonces, copiamos este registro. En Gransky o para cualquier ley de probabilidad, para determinar la probabilidad, tenemos que ordenar los datos de forma descendente. Estos datos, ¿no? Eso es lo que teníamos que hacer. Ordenamos estos datos de forma descendente. Ya, ordenamos los datos de forma descendente, no importando los años. Ya, lo que nosotros necesitamos son los registros. Y a estos datos les damos un número de orden. Ese número de orden es n. N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 22. Ahora, para determinar esa probabilidad, esta es la fórmula de Weibull. Esta es la probabilidad por la ley de Weibull. Igual pueden agarrar y pueden ver si se ajusta a Gamble, a Log-Pearson, a cuál de las probabilidades se ajusta, y con esa probabilidad, con el restar, pueden determinar la misma.
Entonces, en este caso yo estoy utilizando la ley de Weibull, que es una de las más sencillas, ¿no? Que me dice que la probabilidad es igual al orden, al número de orden entre la cantidad de datos más 1. Entonces, yo ahorita no estoy utilizando los datos que he ordenado, ¿no? Sino simplemente el número de orden que he asignado. Entonces, agarro y digo, ¿no? M entre N, este valor va a ser fijo, más 1, ¿no? Y esta es mi probabilidad. ¿Cómo calculo el periodo de retorno? Abel, Inge, ¿cómo calculo el periodo de retorno? dividiendo el año. No. Puma Yasmani. Es la relación de 1 sobre la precipitación. Así es. Está bien, Yasmani. Das tu nombre al grupo. 1 entre, no la precipitación. Has dicho precipitación, ¿no? No es precipitación. ¿Entre qué sería? No Probabilidad. pases. Uno Probabilidad. entre Grover. entre Grover, tú das tu nombre. 1 entre la probabilidad. Entonces, fíjense que aquí ya tengo para esa probabilidad qué periodo de retorno, ¿no? Puedo obtener. Son valores variables, ¿no? 1.44, 1.35, 1.28, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el inciso A? Me dice estimar la precipitación anual para un periodo de retorno de 10 y 50 años. Aquí tengo un valor de 10 y 50 años, chicos. En lo que he determinado. He podido sacar la probabilidad con una de las leyes, que es de Weibull. Ustedes pueden ver y verificar con log Gamble, con log Pearson. Pueden utilizar Hidrostat para eso, ¿no? Para determinar la probabilidad para cada uno de estos valores. ¿Tendré aquí un valor de 10 y 50 años? Melissa. Melissa. Melissa Laguna. Inge, ¿Tendré el valor de aquí de 10 y de 50 años, Melissa? Tengo los valores para esos periodos de retorno. Tengo esos valores de periodos de retorno en realidad. no. En mi serie, ¿qué puedo hacer? Porque me dice calcula la probabilidad para periodos de retorno de 10 y 50 años para esta serie. Entonces, ¿qué podría hacer? No tengo ahorita esos valores. Ujú. ¿Alguna idea? Regresión. Más o menos. Es un ajuste, ¿no? Puede hacer un ajuste lineal, una correlación de los datos de probabilidad y periodo de retorno. Entonces, ¿cómo hago eso? Ajusto en papel, dice, ¿no ve? Ajustar en un papel semilogarítmico, en escala logarítmica el periodo de retorno y en escala normal la precipitación en el eje de las ordenadas. Y con eso puedo obtener una ecuación de correlación. Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a ajustar. Ahora sí, recién utilizo estos datos de precipitación y estos datos de periodo de retorno. Y hago una gráfica, ¿no? Voy a hacer una gráfica. ¿Ya? Verifico que estén bien. En el eje de las ordenadas tienen que estar mis datos de precipitación. Está al revés. ¿Ya? Y me dice en escala semilogarítmica, ¿no? Y aquí voy a agregar títulos en los ejes. ¿Ya? La precipitación en milímetros.
Y esto es el periodo de retorno en años. ¿No? Voy a hacer un ajuste, ¿no? Voy a seleccionar, ay, no, mi eje. Este eje tiene que estar en escala logarítmica. ¿Ya? Y de estos datos puedo tener un ajuste, ¿no? Pongo agregar línea de tendencia y logarítmica, ¿no? Y que me presente el valor de R cuadrado y la ecuación de correlación. Entonces yo digo, ¿no? La precipitación en milímetros va a ser igual a 29 por el logaritmo del periodo de retorno. ¿No? Y listo. Ahora, con esta ecuación, chicos, ya puedo determinar, ¿no? Me dice, para un periodo de retorno de 10 años, aquí ya tengo, ¿no? Mi ecuación, me dice, ¿no? Para un periodo de retorno de 10 años y de 50 años, ¿cuál será la precipitación? En centímetros han estado los datos de precipitación, ¿no? Aquí, centímetros. ¿Cuál será la precipitación? Entonces, hay una consulta. 10 años, 139, ya. Flores, Para 100, Vicky, ya. para 100 años es 207.1. ¿Para 50 años? Para 100 años. Para 100, Ah, no. Para 10 y 50 nos pedía, ¿no? A ver, Herbert dice 139 y para 50 ya. Ayrton manda tu nombre al grupo. Vamos a ver si es el valor, pero por la participación me parece bien. Entonces, ponemos, ¿no? Aquí. Esto va a ser igual a... Aquí voy a copiar porque me da... estos logaritmos de esto. Ay, que no corrija. Ay, ¿por qué no corriges? Voy a escribir nomás, no sé. Pero esos 29.326 por el logaritmo del periodo de retorno más 72.024. Y voy a dejar la fórmula nada más. Y para 50, 186.7. ¿Están entendiendo qué he hecho, no? Estoy utilizando esta ecuación que me está correlacionando la precipitación y el periodo de retorno. Para eso encontré estos datos, ¿no? Aquí no tengo en realidad un valor de periodo de 10 ni de 50, pero puedo encontrar una ecuación que me correlacione esta precipitación y este periodo de retorno. Entonces, con esa ecuación que he encontrado, ya he podido encontrar el valor de el periodo de retorno para 10 y para 50 años. Ayrton, Grover y Johnny Arancibia, manden su nombre al grupo. Listo. Ahora me dice, para una precipitación de 100 años, ¿qué periodo de retorno será? Ahora ya me está fijando la precipitación, ¿no? 100, no tengo el valor. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Podemos despejar de la ecuación que tenemos y Sí, pueden despejar. Y también en Excel, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían utilizar? O en sus calculadoras, pues tienen Solver también, ¿no? Pueden despejar, pero despejar va a ser un tanto complejo, ¿no? Porque es con propiedades logarítmicas. Entonces,
¿qué podrían hacer? Pueden utilizar Solver, ¿no? Para obtener este valor, el periodo de retorno en años. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces digo, ¿no? Aquí pongo mi fórmula. Copio. Aquí voy a pegar la fórmula. Ejemplo 2. ¿Ya? Entonces yo agarro y digo Solver, ¿no? Aquí. Pongo datos. Si no tienen activado el Solver en su Excel, van a archivo, opciones, complementos, ¿ya? Y aquí abajo dice administrar complementos de Excel, ¿ya? Ponen ir y aquí activan Solver. Herramientas de análisis, fíjense, si está desactivado Solver, activan Solver, ponen aceptar. 2.6 años, Edwin, ya. Edwin y Yasmani manden su nombre otra vez. Ya, entonces vamos a ver si sale 2.6 como dicen ellos. Pues voy a datos, pongo Solver. Debe ser una... ¿Sí está bien? Ya, entonces, para un valor de 100, le dicen, cambiando qué celda, esta, ¿ya? Okay. Esta condición, listo. Otra vez, para resolver estos problemas con Solver, la fórmula, la celda tiene que ser la que tiene la fórmula. Les ponen Solver, aquí les voy a decir, esta debe ser celda objetivo, esta es el objetivo, la que tiene la fórmula. Pueden decirle que tenga un valor de 100, ¿ya? Ese es el valor que estamos buscando. Cambiando qué variable, la del periodo de retorno, ¿no? Porque no sé para qué periodo de retorno la precipitación va a ser 100 y le ponen resolver. Y dice, hay un problema con esta fórmula, ¿qué? Ay, he puesto más a mi fórmula. A ver. No quiero yo. No, está bien, no está con signo más, ni con signo menos. ¿Por qué? ¿Por qué no me está queriendo? A veces se raya. No estaba seleccionado eso, creo, me parece. Y cambiando, este es el objetivo. Ahora sí, a ver, si por ejemplo pongo 5, ¿no ve? Entonces yo quiero que esto sea... Parece que no había seleccionado ese, si no, no sé cuál habría seleccionado, cuál será. Mi celda objetivo es ese, para un valor de 100, le digo, ¿no? Quiero que me saque 100. Cambiando cuál, esta, ¿no? Este, que tiene el valor, aceptar. Y ven, ya me encuentra que para un valor de 2.6, la precipitación va a ser 100. Ahora me dice, ¿hay alguna consulta al respecto? Si no, pasamos al inciso C. ¿Ninguna? Eso lo tienen que volver a replicar. Porque el problema 2 y 3 se los estoy subiendo en video porque es bastante extenso y tienen que volver a replicar todo eso y entregar para la siguiente clase. A ver, vamos a ver quién ha levantado la mano. ¿Qué consulta tienen? A ver, díganme. Chicos, ¿quién ha levantado la mano? Ah, Abel, has levantado Y la mano. ¿podría volver a repetir, por favor?
eso del solver. Sí, Inge. Ya. Para que yo pueda determinar en el inciso B, me dice determinar ahora qué periodo de retorno. Ahora me está pidiendo lo contrario. No me da el periodo de retorno, sino me está fijando una precipitación. ¿No ve? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Despejar de aquí, ¿no ve? De mi ecuación. Despejo de aquí el periodo de retorno y con eso puedo obtener el valor. Pero en Excel podemos utilizar Solver o también en sus calculadoras. Entonces, copio esto, ¿no? Voy a copiarme la fórmula aquí. Aquí puedo poner un valor X y va a ser el logaritmo de este valor, ¿no? Del periodo de retorno, ¿no? Y le digo, fíjense, estoy para Solver lo que necesitan hacer es fijar una celda objetivo. Y esa celda objetivo es la celda que tiene la fórmula. En este caso, la precipitación tiene esta fórmula. ¿Lo ven? Tiene la fórmula. Esa para mí es mi celda objetivo. Entonces, si voy a Solver, miren, me dice establecer celda objetivo. Yo agarro y selecciono esto como mi celda objetivo. Le digo para un valor de, quiero que esa mi celda objetivo tenga un valor de 100. Me dice, cambiando qué variable, la variable de la fórmula que es el periodo de retorno. Esta. ¿No? Y le digo resolver. Y aceptar. ¿Ven? Ahora, ha cambiado el programa. Me dice que para 2 ha hecho un proceso de iteración y ha ido buscando un valor de tal forma que la precipitación sea 100. Que mi celda objetivo sea 100. Ahora sí has entendido, creo que era Sabel o no sé quién ha preguntado. Sí, Inge, gracias. Ya. Listo. Ahora el inciso C. Me dice, ¿cuál será el valor de una precipitación anual confiable al 75%? Dice pista, valor a ser igualado o excedido en un 75%. ¿Qué quiere decir? ¿Para una probabilidad de qué? Dice, para una probabilidad de 75 años, digo, del 75%, ¿qué periodo de retorno? Aquí tampoco tenemos la probabilidad del 75%. ¿Lo ve? Entonces digo 0.75, eso es 75%. ¿Cuál será el periodo de retorno para 0.75? Chicos, ¿cuál va a ser el periodo de retorno en el chat? Johnny, 1 sobre T, ¿está bien? El periodo de retorno, pero ¿cuál sería? La probabilidad es, el periodo de retorno es 1 sobre P, ¿no ve? Aquí está, está igual, 1.33 la sale el periodo. sacado. Exacto, está sacando la inversa, ya ha sacado 1.33, Edwin Sí, y Johnny, ¿no? sí, la precipitación es 80.5. Ya, nadie más. Y Coa, a ver, ustedes tres manden su participación. Fíjense que los que están participando, chicos, están ganando hartos puntos. Esos puntos se suman al parcial. O sea, yo les veo conectados como a un montón, como 30, pero solamente son unos cuantos los que participan. O sea, si tienen las posibilidades, chicos, de conectarse, aprovechen eso. Hay otros chicos que no pueden conectarse y no tienen esta posibilidad de ganar puntos, que se me hace injusto. Si solamente veo las mismas personas participar, ya directamente les voy a aumentar varios puntos en el parcial y ya no voy a dar participación, porque estaría yendo en desmedro de aquellos que no pueden conectarse, ¿no? Y que yo creo que aquellos que no pueden conectarse, muchos de ellos quisieran ganar puntos, ¿ya? Entonces, para mí esto va a ser 1 entre 0.75. A ver, el periodo de retorno. Ya tengo ese periodo de retorno y ahora sí calculo la precipitación. Con la misma fórmula, ¿no? Voy a copiar la fórmula. Entonces, la precipitación
para una probabilidad del 75% va a ser de 80.5 centímetros. ¿Hay alguna consulta con respecto a este problema? Sí, ¿no? Para el problema 2, fíjense, tienen que hacer todo este proceso. Todo este proceso, chicos. Por eso les he grabado un video en Excel. Detallado. Todo esto tienen que hacer para el problema 2 y 3. ¿Ya? Y tienen que presentarme como una práctica para el 28. Jueves 28, que es su parcial también. El jueves 28, su segundo parcial hasta aquí, de hidrología. Anoten, por favor. Jueves 28, segundo parcial hasta aquí. Y tienen que presentar esta práctica más. De los ejercicios 2, 3, 1, 2 y 3 al eCampus. ¿Tienen alguna consulta? Chicos. ¿Tienen alguna consulta, chicos? La última parte, Inge, de 80.5, ¿cómo ha calculado? Ah, ya. Voy a volver a repetir. Me dice el problema, me dice, calcule el valor de una precipitación anual al 75% de confianza o confiable. Este 75% es la probabilidad. 0.75 es la probabilidad o 75%. ¿Ya? Sabemos que el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad. Entonces, lo que yo he hecho es calcular la inversa de la probabilidad. 1 entre esto va a ser 1.33. ¿Ya? Ya sé que para un 75% el periodo de retorno es 1.33. Para 0.75 de probabilidad, el periodo de retorno es 0.73. Ahora sí, con este periodo de retorno y con la fórmula, ¿no? Que correlaciona el periodo de retorno y la probabilidad, ya puedo calcular la precipitación, que es esta fórmula, ¿no? Esta misma fórmula. Y esto, ¿no? Esa es la probabilidad. Periodo de retorno, perdón. El periodo de retorno, ¿no? Y eso es 80.5. O sea, 29.36 por el logaritmo del periodo de retorno, que ya sé que para la probabilidad de 0.75 es 1.33, más 72.4, la precipitación es 80.5. ¿He aclarado tu duda, Abel? A ver, ¿eras? ¿Quién me preguntó? Sí, Inge, ya está. Ya. Entonces, si no hay otra consulta, terminamos la clase aquí. Su segundo parcial hasta aquí. Tienen que resolver la práctica también de los videos, por favor. No Ingeniera, puede entrar eso. Escúchame, en el parcial no puedo pedirles esto, ¿no ve? No voy a poder pedirles que utilicen Excel porque no todos tienen acceso, no están teniendo acceso, por decirles a una computadora. Pero estudien los conceptos. Estudien bien los conceptos. No les estoy diciendo, pueden ser ejemplos o ejercicios conceptuales. Ya, estudien, realicen la práctica entendiendo bien lo que estamos haciendo, no de forma mecánica. Si tienen alguna consulta durante la semana, la pueden realizar. ¿Ya? Entonces, el jueves 28, su segundo parcial hasta aquí. Jueves 28. No les estoy diciendo que no va a ser práctico. Puede ser práctico. Hay formas de que no tengan que utilizar Excel para que sea práctico. ¿Ya? Entonces, puede ser práctico, puede ser teórico, no sé. Voy a ver. Ingeniera, disculpe, ¿de qué tema son los ejercicios que tenemos que resolver? Tema del 5, pues. Los que tienen que entregar al 28, me dices, ¿no ve? Sí, Inge, gracias. Del 5. Ya, entonces si no Ingeniera, te... una consulta. Dime. La defensa igual va a ser por el campus el día martes. Sí.
Todo por el campus. No, está bien, gracias. Todo por el campus, chicos. Estudien. La defensa igual es una forma de que estudien, por favor. Ya estudien, estudien. Para que no les vaya mal. Si tienen alguna duda en la semana, me dicen. Si no tienen alguna otra consulta más, entonces ven los videos del problema 2 y 3, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen, porque tienen que volverlos a hacer, tienen que presentarlos como práctica. Y nos veríamos el martes en la defensa. Bueno.